del historiador académico, del historiador profesional, desde mi punto de vista, debería ser el profundizar un poco más e ir también a plantear la cuestión de las diferencias. Esto es algo que Francesco Guicciardini ya dijo en 1528 a propósito de otra cosa, de los discursos de Maquiavelo sobre la historia de Tito Livio, sobre Roma, ¿no? Y Guicciardini ya señalaba que es un error grave hablar de las cosas del mundo de manera indiscriminada y absoluta, y por decirlo así, con generalidades, ¿no? Y lo que insistía es en la singularidad de cada uno de los episodios históricos. Casi todas las cosas tienen distinción y excepción por la variedad de circunstancias. Es lo que nosotros ahora llamamos el contexto histórico. El contexto histórico que nos debería enseñar a valorar y apreciar las enormes diferencias con respecto a algunas situaciones del pasado, por encima de esas similitudes, diferencias en algunos casos positivas, y evidentemente la más llamativa de todas ellas es la prontitud con la cual se ha descubierto una vacuna y la celeridad con la cual en algunas partes del mundo esa vacuna ha conseguido frenar las muertes, y esta es una enorme diferencia con cualquiera de las otras epidemias de las que hemos hablado, pero también alguna que otra diferencia negativa. Diferencias negativas sobre todo en la magnitud global y en las causas que han desencadenado esta epidemia. Y hablando de las causas, me gustaría llegar al estudio de caso que os quería plantear muy brevemente, porque creo que debo tener poco tiempo. Por cierto, avísame, Rafael, cuando consideres que debo parar. Muy bien, pero ahora no hemos te llegado preocupes. a lo que quería presentaros, que es el problema de la catástrofe epidémica de Mesoamérica. Y nuevamente mi perplejidad por la poca, escasa atención que se ha prestado a este episodio histórico. Este episodio histórico es la mayor catástrofe demográfica de la cual hay registro histórico hasta ese momento. Porque evidentemente el contacto biológico entre el mundo, el viejo mundo, Europa, pero Europa en esos momentos biológicamente era Eurasia y África, ¿no? Las tres partes que habían estado históricamente siempre en contacto, el contacto de esta parte del planeta con ese mundo hasta entonces prácticamente intacto desde ese punto de vista, que es el continente americano, ¿no? La catástrofe epidémica que sucede tras ese contacto biológico tiene unas dimensiones brutales. Yo me voy a fijar, me voy a centrar en el espacio mesoamericano, porque es en el que yo he trabajado y en el que he hecho una investigación de primera mano, y por lo tanto me parecía más honesto hablaros de ese lugar, ¿no? Ese lugar es lo que ahora llamamos México, pero también Guatemala, ¿no? En buena medida, Guatemala, Belice, Honduras y todo el centro de México, ¿no? La ilustración que veis aquí es un códice, el códice llamado Telleriano Romensis, que está actualmente en París. Es un códice, como la mayoría de los códices, es un códice colonial, es decir, hecho por los escritores y pintores indígenas. Es difícil traducir la palabra, náhuatl es tlatiloque, tlatiloque es plural, tlacuilo en singular. El tlacuilo no es exactamente ni un pintor ni un escritor, es las dos cosas, porque la escritura mesoamericana, la escritura náhuatl mexica, es una escritura ideográfica y por tanto un único oficio de pintor-escritor. Bueno, los pintores-escritores coloniales indígenas escriben la historia de lo que está pasando. En el año 44-45, como podéis ver aquí en números, digamos, europeos o arábigos, pero en la notación europea y en la notación mexica, la notación náhuatl, caña 12, casa 1, ¿no? Caña 12 es 1544, casa 1 es 1545, y la representación de lo que ocurre en esos años, una enorme mortandad que llega a afectar a los tlatoani, a los mandatarios, a los gobernantes indígenas de las comunidades indígenas,
Y este es el gobernante español, como veis, representado en una silla de estilo castellano, perfectamente dibujada, mientras que en el trono de piedra tradicional con el que se representa el Tlatoani mexica original y la quiebra del árbol, ¿no? Y la escritura ya en castellano que explica la gran mortandad del 1544-45. Pero eso había empezado antes, había empezado en 1520-23, nada más llegar las primeras españoles que vienen con Hernán Cortés y desembarcan en Mesoamérica, ¿no? Perdón, una pregunta, lo siento, soy un coñazo porque No, hago no, ¿qué va? 20. Si hemos dicho que podéis interrumpir. Pero, digamos, este efecto también podía haber sido en dirección contraria. Es decir, que se hubiesen muerto todos los que llegaron allí porque se vieron afectados por, no sé, bacterias o lo que sea a las que no estaban acostumbrados. Entonces, en cambio, parece que la mortandad fue solo en una sola dirección. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema inmunológico de las poblaciones americanas que no habían tenido contacto no solamente con seres humanos procedentes de los viejos mundos, sino de manera muy importante con animales. Tened en cuenta que con las tropas de Cortés todo el mundo hemos hablado siempre de que llegan los caballos, ¿no? Pero además de los caballos llegan las vacas, llegan las ovejas, llegan los corderos, llegan los cerdos, llegan todo un montón de ganado que es absolutamente desconocido y que son unos reservorios de enfermedad tremendos a los cuales los europeos estaban relativamente inmunizados, mientras que la población de no lo estaba. Los europeos resisten mejor en ese aspecto, pues simplemente porque ellos llevan consigo una serie de agentes, digamos, contagiantes, ¿no? Que para los cuales ellos sí que tienen inmunidad, ¿no? Pero esto no es un buen argumento, ¿no? Porque también puedes decir, oh, pero había las llamas de no sé qué tal, a las cuales no, los españoles no habían estado nunca expuestos. Las llamas no bueno, tienen... le digo las llamas, Ya, perdón, esto está más bien por el área de Perú, pero no sé, animales no, locales. pero ten en cuenta una pues, cosa, que los españoles son muy pocos y ellos en buena parte no tienen ese mismo nivel de contacto que tienen los indígenas con ellos. Ya. Luego está evidentemente la cuestión de que los agentes patógenos existentes en América no atacan de la misma manera, no son tan virulentos para los europeos como al revés, los agentes patógenos europeos para los americanos. Es una cuestión simplemente de choque biológico, en donde unos ganan y otros pierden. Yo no sé mucho de eso, pero creo que sí que se trajeron la sífilis para acá, que algo de culpa hizo. No. Eso es una leyenda. Luego, si queréis, hablamos de la leyenda de la sífilis. Pero perfecto, ya he dicho que no sabía mucho, luego lo cuentas. En absoluto. Esa es una historia que se creó y se montó en un determinado momento, que ha tenido un enorme éxito y una enorme difusión, pero que hace ya mucho tiempo que se demostró absolutamente falsa. El origen de la sífilis es una mutación de la gente y eso ocurre en Nápoles y ocurre antes del descubrimiento de América, y eso es lo que hace que en determinadas fuentes coetáneas se llame el mal de Nápoles. Eso se produce en la guerra entre españoles y franceses por el dominio del reino de Nápoles. Eso hace que se llame el mal francés, el morbo gálico, durante siglos a ese mal, ¿no? Nosotros ahora lo hemos traducido como sífilis, pero eso en la mayor parte de las fuentes de la época se llama morbo gálico. Es verdad que los franceses naturalmente le llamaron mal español o mal de Nápoles. Pero eso no viene de América, no viene, es más, el nivel de contagio de esa enfermedad es de los europeos hacia la población americana. Es uno de los motivos por los cuales en las Antillas, en las grandes Antillas, desaparece absolutamente toda la población autóctona de los Caraíbe y de los taínos, ¿no? No ocurre, la extinción no ocurre en Mesoamérica porque estaba mucho más poblada que las grandes Antillas, pero en las grandes Antillas, en el curso de 20 años, desaparece toda la población indígena.
toda, absolutamente toda. La cultura taína, la cultura arawak, no nos ha dejado más que algunas palabras. Muchas de ellas las utilizamos todos los días y no sabemos qué es de ellos, ¿no? Como canoa, o como tabaco, o como maíz, o como otras, que es lo único que nos ha quedado de ellos. En la población mesoamericana, sin embargo, aquí tenéis las grandes oleadas en los primeros 50 años. En medio siglo, la reducción, los cálculos, hay cálculos más optimistas y más pesimistas, pero los más pesimistas hablan del 90%, los más optimistas del 80%, pero en 50 años, en 5 oleadas epidémicas, la población queda reducida, evidentemente, en el mejor de los casos, como digo, al 15 o al 20% de la que había. Se ha tratado tradicionalmente, en la época del cuantitativismo, de lo que querían los historiadores a toda costa era, por un lado, numerar y poner porcentajes, y no siempre es fácil, como decíamos antes, y por otro lado, diagnosticar de qué se moría aquella gente con la nosología actual, ¿no? Esto ahora está claramente en crisis desde el punto de vista de la historia de la medicina. Lo que se llama el diagnóstico retrospectivo está considerado un anacronismo sin sentido. Es muy difícil determinar de qué exacta patología que llamaríamos en la actualidad HOC es la que mató a los indígenas en estas 5 oleadas epidémicas. Estos cuadros que os he traído son cuadros de la época de los historiadores de los años 60 y 70, donde lo que mediaba fundamentalmente era esta ansia por el diagnóstico retrospectivo y por el cuantitativismo. Es verdad que eso derivó gracias a la irrupción de los paleopatólogos y de los arqueólogos en una serie de estudios muy interesantes sobre los restos humanos rescatados de los cementerios que se habían habilitado para enterrar a los indígenas en territorio cristiano, es decir, las poblaciones que ya habían sido cristianizadas. Las que no son mucho más difíciles de encontrar estos cementerios. El más espectacular de todos ellos, porque es en plena centro de la Ciudad de México, si alguien conoce la Ciudad de México, identificaréis inmediatamente que en la foto de la izquierda es la avenida Lázaro Cárdenas, el eje 1, el eje norte-sur principal de la ciudad, en donde aparecieron los enterramientos que los franciscanos, porque esta cúpula que veis aquí es lo que queda del emporio franciscano en Ciudad de México, que ocupaba en lo que ahora ocupa la Torre Latinoamericana, y ahora queda solo la iglesia, pero ellos tenían el llamado Hospital de los Naturales, un hospital que abrieron a mitad del siglo XVI para los indígenas, bajo el cuidado de los franciscanos y el patrocinio real, y este es el enterramiento de ese hospital, en donde eso permitió a los arqueólogos y a los paleopatólogos determinar la gravedad y el alcance, decíamos también por cohortes de edad y de sexo, de las epidemias, las primeras epidemias que azotaron Mesoamérica, ¿no? Pero además de los hallazgos paleopatológicos, tenemos también las narraciones fundamentalmente de los frailes, ¿no? Este es un franciscano, el Bernardino Sahagún, y él lo vive directamente la epidemia del 45-46, la que estaba representada en el códice. Cuando ya los españoles estaban en México, él habla ahora de la primera, la viruela. Esta sí que parece clara por los síntomas y por los análisis que se han hecho de los restos, que se trata de viruela, ¿no? Cuando ya los españoles estaban en México, acaeció una mortandad o pestilencia de viruelas en toda la tierra, la cual enfermedad nunca había acontecido en México, ni en otra tierra de esta Nueva España. Nueva España es toda la región, ¿eh? Según decían los viejos, es decir, los indígenas, los sabios de las comunidades, a todos afeó las caras porque hizo muchos hoyos en ellas, y eran tantos los difuntos que morían de aquella enfermedad que no había quien los enterrase. Esta es una representación de un tlacuilo que trabaja para Bernardino Sahagún en el llamado Códice Florentino de la Historia General de las Cosas de Nueva España, que representa muy claramente la muerte por viruela. Pero aquí veis nuevamente no la teoría conspiratoria, sino otro de los
de los, de los lugares comunes cuando se produce una enfermedad. Se trata de buscar un chivo expiatorio, de acusar a alguien de haber sido el origen, el incisionador, ¿no? Lo que nosotros aquí hemos vivido, y afortunadamente no muy claramente en España, pero sí en Estados Unidos, ¿no? Como histeria antichina fomentada por poderes como los de Trump. Aquí recuerdo alguna funesta intervención de algún diputadillo de estos de Vox sobre la paranoia antichina, pero no ha cuajado, ¿no? Sin embargo, esto se ha repetido continuamente, ¿no? Las víctimas propiciatorias, los chivos expiatorios de la gran peste negra del siglo XIV fueron los judíos, y los pogroms en todas las ciudades del Mediterráneo en 1348 son terribles, ¿no? Y en América, ¿quién es el culpable de llevar la viruela a los indios americanos? Pues un negro que venía como esclavo en las naves de Colón, en las naves de Hernán Cortés, perdón. Y esto es algo que los franciscanos son los que, digamos, construyen este relato y lo difunden por todos sus medios. Este es Mendieta, uno de los muchos cronistas franciscanos que repiten esta historia. Un negro que traían lleno de viruelas, que harto negro fue en la Nueva España, se permite la ironía sobre el color, que fue causa que se pegase e hinchiese toda la tierra de ellas, de la cual hubo gran mortandad. Que según decían los indios, jamás tal enfermedad tuvieron, ¿no? Y Mendieta calcula la mitad de la gente. Estos son el tipo de aproximaciones cuantitativas pobrísimas, como podéis ver, que dan los testigos de la época. Paso un poco rápidamente a la siguiente gran epidemia, que esta es la que representa el Códice Telleriano Remensis. Esta epidemia se sigue llamando y se sigue conociendo hoy como el cocolitzle. ¿Por qué el cocolitzle? Porque realmente este es el nombre que le dieron en náhuatl los indígenas que la padecieron. Y, como decía antes, el diagnóstico retrospectivo ha fracasado siempre sobre identificar en la nosología nuestra actual qué fue aquello del cocolitzle. Pero lo que es cierto es que el cocolitzle del 45, que luego se repitió en el 75, fue la más terrible de estas primeras epidemias. Y en Nueva España, como veis aquí, el propio Bernardino Sahagún dice que él enterró a más de 10.000 cuerpos en la parte de Tlatelolco. Tlatelolco es en la época prehispánica era la ciudad gemela de Tenochtitlán. Esto lo hacían mucho los mexicas. Crear dos ciudades una al lado de la otra, ¿no? Y cada una con una divinidad adscrita. En el caso de los mexicas, cuando llegan a la laguna y se instalan en la laguna de México, fundan en realidad dos ciudades, México-Tenochtitlán y México-Tlatelolco. Tlatelolco ahora es un barrio de la Ciudad de México, pero entonces era otra ciudad en donde los franciscanos fueron los encargados de la evangelización. Y allí, en Tlatelolco, Bernardino Sahagún enterró a más de 10.000 cuerpos y se puso él también enfermo. Y estuve muy al cabo, es decir, estuvo a punto de morir. Bueno, los frailes tienen un protagonismo claro, no solamente como testimonios, ¿no?, sino como activos en la curación o más bien en el cuidado, ¿no?, de los enfermos. Entre otras cosas porque ellos están embarcados en la cuestión de la conversión forzosa, obligatoria y masiva de los indígenas y aprovechan la situación de crisis epidémica para ofrecer, como ellos mismos decían, somos médicos de las almas y médicos de los cuerpos, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, este Agustino cuenta cómo andaban los religiosos de casa en casa, dice, confesando, sangrando y curando. La sangría era uno de los recursos terapéuticos habituales de la medicina galénica y es la medicina que llevan los europeos a América, y el sangrado y la sangría era uno de los remedios, entre comillas, naturalmente, aplicados por los frailes, ¿no?, y que aprovechaban para bautizar a los que no estaban, como podéis ver aquí. Bautizaban a algunos que no lo estaban y acudían, en fin, a todos sin faltar nada, con que se crió en los indios un amor tan entrañable que le tenían por padres a los frailes. Perdón, otra pregunta, lo siento. ¿Sí?
¿cuál fue la incidencia entre los españoles que estaban allí? Es decir, eran muy pocos, claro. Si la proporción era la misma, igual pues eran poquitos. Entonces, Claro. esto fue un efecto que afectó específicamente a la población nativa o era general. Entonces, como que había pocos españoles, por eso hubieron pocos muertos. No, es una apreciación muy inteligente la tuya, porque realmente lo que vemos en casi todas las fuentes, casi todos dicen, solo morían los indios y los españoles se salvaban, porque Dios, los frailes, la explicación que dan inmediatamente es Dios está de nuestra parte y los que se mueren son los indios y nosotros no. Pero no es cierto, aquí acabáis de ver que el propio Sahagún dice, y dióme a mí la enfermedad. Él mismo estuvo a punto de morir, claro. Claro, la cuestión es que, como tú muy bien has señalado, eran muy pocos los españoles. Y los españoles no percibieron como epidemia algo que los indios sí. Es evidente que de todas formas la mortalidad debió ser infinita, el índice de mortalidad infinitamente mayor porque no había, digamos, no tenían un sistema inmunológico que resistía a la enfermedad, pero que españoles también enfermaron y algunos de ellos murieron en estas epidemias, no cabe la menor duda, ¿no? Lo que pasa es que esta diferencia sirvió como elemento un poco propagandístico, si queréis, de que esas enfermedades atacaban especialmente a los indios. Naturalmente, los indígenas murieron el 80% de la población, mientras que la incidencia en los cristianos en los españoles fue mucho menor. Lo que sí que me gusta es que tengáis la idea de contrastar cómo en este momento conversión el problema religioso está en el fondo de esta tensión. Sí, sí. Y así como este cronista agustino dice que los indios respondieron al ver que los frailes los sangraban, los curaban y los bautizaban, respondieron con amor entrañable y los tuvieron como padres, también tienen que reconocer que lo mismo hacían algunos sacerdotes de los ídolos. Es decir, los sacerdotes de la religión mesoamericana, de la prehispánica, hacían exactamente lo mismo. Trataban de ganar a los enfermos para su causa, ¿no? Lo mismo hacían sacerdotes de los ídolos, que donde quiera que los había disimulados o escondidos, visitaban a los enfermos y los procuraban reducir a su antigua devoción y a la adoración de sus dioses. Me parece terrible esta situación en la cual la tensión que provoca la muerte y la enfermedad se traduce en una enorme tensión también cultural y religiosa de quien acaba apoderándose del cuerpo y del alma del enfermo. Si el viejo sacerdote de los ídolos, esto lo dice Grijalva porque es claro, o si los nuevos sacerdotes de los cuerpos y las almas, que son los agustinos y los franciscanos, ¿no? Aquí tenéis otra representación en un códice que me parece también muy, muy significativa y os la he traído porque aquí abajo veis escrito en alfabeto latino, porque el náhuatl se alfabetiza por parte de los frailes, Cocolitzliyestica, que es el muerto de Cocolitzli, y el gran síntoma, que es lo que ha llevado a los más optimistas que creían haber identificado esto, es naturalmente una fiebre hemorrágica, ¿no? En donde se sangra fundamentalmente por nariz y boca, y esta fiebre hemorrágica es lo que ha hecho que algunos hablaran de tifus y exentemático, pero parece difícil establecer este diagnóstico tan preciso. En todo caso, en la época, para los médicos de la época es una fiebre hemorrágica, para los médicos indígenas de la época es el Cocolitzli. Lo que está claro es que mueren y en esos 2 años se pierde una gran parte de la población. Quiero pasar ya muy rápidamente a la cuestión de las causas. Los frailes, en realidad, y aquí lo veis en la relación de Michoacán que escribe otro franciscano, Toribio de Benavente, cuál sea la causa, Dios es sabidor y nosotros no lo sabemos. Hasta aquí, digamos, la explicación que conviene, por otra parte, a los evangelizadores, ¿no? A los misioneros. La corona no se deja tan fácilmente convencer. Desde España, evidentemente, se tarda en tomar medidas
Pero en 1577, es decir, cuando se ha cerrado este primer terrible medio siglo de colonización y de muerte, se toman cartas en el asunto y hay que averiguar las causas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Y cuál es el balance de lo que hemos hecho? Entonces se imprime esta instrucción o memoria de las relaciones que se han de hacer. Es un cuestionario de 50 preguntas que se imprime en Madrid, se hacen centenares de copias y se envían a América para que todas las poblaciones, todos los partidos, tanto de indios como de españoles, contesten a estas 50 preguntas. Hay muchas preguntas de esas 50 relacionadas con la situación sanitaria. Aquí os he puesto solamente dos, hay otras. Una de ellas pregunta inmediatamente de muchos o pocos indios y se han tenido más o menos en otro tiempo que ahora y las causas que de ellos se supieren. Y si los que están poblados en pueblos formados y permanentes, etc. O cómo los mantenimientos, es decir, el alimento de que usaban y ahora usan, ¿no? Cuáles eran los hábitos alimentarios previos a la llegada de los españoles y cuáles son ahora, y si han vivido más o menos sanos antiguamente que ahora, y la causa de que ello se entendiere. Había que responder a estas preguntas y estas causas nos han dado una serie de documentos fantásticos desde mi punto de vista, tanto de textos como de imágenes. Ahora vais a ver algunas imágenes de estos pueblos, cómo se representan a sí mismos, porque otra de las preguntas les exigía el levantar una pintura, decía la pregunta, del pueblo, ¿no? En el pueblo vais a encontrar repetidamente cómo la arquitectura cristiana se junta con la arquitectura prehispánica, que todavía en 1577 es presente, glifos que indican, este es un glifo de agua que indica que naturalmente aquí hay una laguna y aquí un manantial, ¿no? Esto es Iztapalapa, que está muy cerquita de la orilla de la Laguna de México, y los testimonios escritos de lo que contestan las comunidades indígenas, ¿no? Lo escribe un escribano español, naturalmente, pero de lo que le relatan oralmente como respuestas a ese cuestionario las comunidades indígenas. Según dicen los viejos antiguos... Perdona, no te sorprenderá que tenga una pregunta más. Dime. Vamos a ver. No, la cuestión es el interés de la corona española en averiguar por qué ha habido esta mortandad es por motivos, digamos, de que tenían en la cabeza una posible esclavitud o siervos o las mitas, ¿no? Y que por lo tanto iban a generar menos rentas o era algún compromiso no sé, más moral en la vida humana. Bueno, en realidad no se puede separar una cosa de la otra. Naturalmente, la preocupación de las autoridades españolas es que el orden colonial, el régimen colonial, se viene abajo si desaparecen los indios, evidentemente. Claro. Pero eso es inseparable en la mentalidad de la época, que es lo que tenemos que intentar entender. Eso es inseparable también de la cuestión moral, porque la legitimación, ahora nos puede parecer aberrante, pero la legitimación de la corona española para hacer lo que está haciendo en América es una legitimación que le proviene del Papa y de la concesión de que el compromiso de que la corona tiene que convertir al cristianismo a la población. Si se le muere la población, tampoco lo consigue, aunque algunos los bauticen. Por lo tanto, el motivo por el cual se moviliza toda la estructura colonial para averiguar las causas y para averiguar hasta dónde hemos llegado y cómo le podemos poner remedio, es difícil discernirlo, separar la cuestión político-económica, digamos, los intereses políticos y económicos de los intereses religiosos, porque en la época son inseparables. Como que forma parte del debate hoy, ¿no? Claro, hoy en día lo vemos también, ¿no? Evidentemente la religión en otra posición, ¿no? Pero la política o el humanitarismo, por ejemplo, como discurso. Pero eso está imbricado de unos intereses económicos. Lo que dices de la esclavitud, en realidad... Bueno, las mitas, ¿no? En 1977 ya han llegado masivamente centenares de miles de africanos al mundo americano, a las Antillas, pero también a Mesoamérica. En México, en 1577, precisamente cuando esto llega allí, la Ciudad de México, hay 10 veces más
negros que españoles. Evidentemente 100 veces más indios que negros y españoles. Pero hay ya más de 10 veces, por cada español, hay 10 esclavos negros viviendo en la Ciudad de México en 1577. Esto es un punto importante, el poner de manifiesto la involucración de España en la esclavitud. Porque claro, si vas a la calle y preguntas a alguien y dices, oiga, ¿qué papel tuvo España con la esclavitud? Bueno, no sé, en las Antillas, en la final, en el 19. Pero, joder, resulta que no. Que No, es eso es una historia que ahora se están haciendo bastantes investigaciones sobre eso. Pero, en fin, en México se llevaron y se hicieron desde hace mucho tiempo, ¿no? Aguirre Beltrán, sí. La obra de Aguirre Beltrán sobre la medicina negra en México es del año 1945, ¿no? Y él ya señala toda la presencia masiva de una población traída en las naves de los traficantes, y los traficantes de esclavos en ese momento son fundamentalmente castellanos y portugueses, porque los dueños del Atlántico y de la navegación en ese momento son los castellanos y los portugueses. Luego ya llegarán los holandeses, pero en este momento las naves que surcan en el Atlántico son naves portuguesas y naves españolas, ¿no? Si me permitís, Pepe, la verdad es que es fascinante lo que estás diciendo, y supongo además, como lo hablas con este entusiasmo, podríamos tener tertulia para más rato, pero me gustaría abrir la posibilidad de que los demás participantes te pudieran interrogar o pudieran plantearte cuestiones. Excepto yo. Lo que has dicho. Yo ya he preguntado mucho. Ya. Yo, si queréis, solamente ahora os dejo esta tabla como final, ¿no? Venga, muy bien. Vamos a ver, sí. Habíamos llegado a la respuesta sobre las causas, ¿no? Sí. Y yo he leído 253 relaciones de 253 partidos diferentes de los obispados mexicanos del momento, ¿no? Y en esas 253 relaciones, que son las que se han conservado, ¿no? Esta es, digamos, una primera aproximación a las causas, ¿no? Y a mí una de las cosas que me sorprendió fue la enorme cantidad de respuestas que las comunidades indígenas atribuían a causa de los propios indios mortandad. Yo esperaba al revés, ¿no? Que casi todo fueran causas de los españoles. Ellos sitúan el momento de la tragedia en la llegada de los españoles, y efectivamente ellos se dan cuenta que el desencadenante es la llegada de los españoles, ¿no? Pero el problema es que el derrumbe de su mundo, la catástrofe demográfica, lo que significa es el derrumbe del mundo mesoamericano, del mundo que habían vivido hasta ese momento. Les lleva a formular muchas veces que está en sus propias cambios de costumbre lo que ha originado la muerte. Por ejemplo, el problema de la embriaguez, ¿no? Tened en cuenta que el vino llega con los españoles. Y el vino y la afición al vino, por parte especialmente de los macehuales, es decir, de la población no gobernante, no de la élite, causa inmediatamente un problema de embriaguez brutal. El pulque, que es la única bebida embriagadora que consumían antes de la llegada de los españoles, el pulque, que es la fermentación del jugo del ágave, ¿no? El pulque estaba exclusivamente reservado a las clases dominantes. Y los macehuales tenían absolutamente prohibida el consumo de pulque. Los españoles llegaron con el vino y los indios identifican la embriaguez como uno de los problemas más grandes, ¿no? Como identifican también la ignorancia de la medicina de los europeos, ¿no? De que nuestra medicina no sirve para combatir esto, ¿no? Y así tenéis aquí otra serie de... También me gustaría señalar cómo entre las causas de los españoles uno esperaba que el lugar común de la voluntad de Dios, ha sido la voluntad de Dios, fuera mucho más frecuente. Las relaciones no son nada ceremoniosas en este aspecto. Hay 7 que dicen la voluntad de Dios, pero fijaros toda la cantidad de respuestas que pasan de la cuestión religiosa, ¿eh? Como por ejemplo, solamente hay 2 relaciones que dicen que la muerte es por causa de los pecados, ¿no? De la población.
Muy Bueno, bien. lo dejo Bueno, aquí y, pues muy y bien. abrimos Ha sido magnífico. De modo que ahora, quien quiera intervenir, por favor, que levante la mano o simplemente que dé un paso al frente. ¿Eh? solamente una última cosa. Una última cosa. Sí, El final de esta lista. Estos sí. 19 que tienen la sinceridad de decir no sabemos, perdón. Estos 19 que tienen la sinceridad de decir no sabemos la causa, ¿no? Ya, ya, ya. Que me parece fundamental. Hoy en día la ignorancia como motor del conocimiento, ¿no? Y no es muy frecuente. La mayor parte de la gente pretende saber algo y decir algo sobre algo, ¿no? Ya, ya. Es muy Pero- poco la gente que empieza diciendo, bueno, la verdad es que no lo sabemos. Pero sobre esto, si toman los datos del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, de los años 40 o 30 o antes, aparece, por ejemplo, en lugar de por la voluntad de Dios, es muerte natural. Es una muerte natural. Bueno, pues que no sabían y ahí va, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que hay que mirar, hay que contrastar esto con cómo se estaba haciendo hace 4 días en España. ¿Cuál era nuestra cultura en este momento, ¿no? En clasificación de causas de muerte, perdón, ¿eh? Bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Pues ahora por fin os veo, perdonad, he quitado de verdad, hablar a la nada es una cosa que... Bien, bien. Además veo a Yolanda, hombre, Yolanda. Ya, ya. Está aquí Yolanda, es una de nuestras socias. ¿Eh? Muy bien, muy Tú, bien. venga, Yolanda, tienes la palabra. Venga, muchas gracias. Bueno, yo me disculpo porque he llegado tarde y no lo he podido arreglar antes, pero a las 7:30 estaba aquí puntual. Y entonces, bueno, solo me referiré, bueno, y muchísimas gracias por la presentación y aquí Rafael, que siempre resiste organizando mensualmente los encuentros. Entonces, claro, me referiré a la parte que sí que he visto, ¿no? Que me ha parecido apasionante. Entonces, por un lado, lo perverso que era el sistema y digamos, la propia inserción del cristianismo en México, que pasaba por defender que si se contagiaban menos es porque, digamos, tenían ese halo de protección que les daba la religión, ¿no? Entonces, esto me hace pensar en la matanza del cerdo, que no se deja nada, ¿no? Y lo mismo, o sea, tú estás en proceso de colonización, evidentemente apoyado por el Papa y eres en cierta medida como representante del Papa, y cómo, digamos, tú tienes que intentar llevar esa profusión de o sea, el cristianismo, ¿no? Que haya una adopción del cristianismo. Entonces, esto me parece muy interesante, si puedes darnos algún dato más. Y respecto a esta lista que estabas haciendo al final, que te debe haber dado muchísimo trabajo, porque es el resultado de leer muchos de los diferentes documentos que habían disponibles, que me llamaba la atención que en el listado donde aparecían los indios, ¿no? De las razones por las que ellos pensaban que había sido un efecto de la llegada de los españoles, hombre, ahí sí que aparecían los motivos o los efectos de la colonización, la represión, la guerra, el cambio de poblamiento. O sea, ellos realmente sí que eran conscientes que la colonización les estaba cambiando el mundo, ¿no? Y bueno, nada, sí, dejo para los demás y que me encantó y siento haber llegado tarde. Gracias, Yolanda. Contesto muy rápidamente. Mira, Venga. yo, como creo que alguna vez me has oído ya, desde que empecé con esta investigación, digamos, acuñé un término para mi uso, pero que he tratado de defender en varios artículos, que es el de medicina de la conversión, ¿no? A mí me parece que eso es indispensable para entender el mecanismo de la colonización de la española en América y de otras colonizaciones después, pero claro, la que yo he estudiado es esta, ¿no? Y el hecho de provocar esta catástrofe demográfica de estas dimensiones hace que la medicina cobre una importancia fundamental como una herramienta más del éxito de la colonización, porque a todo esto el balance final es un éxito enorme de la colonización y que no se comprende sin esa conquista espiritual que decía el Richard, ¿no? el historiador francés. Yo le llamo medicina de conversión porque me parece que la medicina es un instrumento muy eficaz en un momento en donde la gente está muriendo, en donde están perdiendo el conocimiento de buena parte de la medicina que ellos tenían porque desaparecen físicamente. Y hay una cuestión fundamental que hacen los frailes y que además hay un mecanismo de intentar ocultar, que ese es el objetivo
fundamental, a pesar de que sí que aparecen las respuestas, que es el del cambio del poblamiento. El poblamiento de las comunidades indígenas mesoamericanas es fundamentalmente, como ellos dicen, nosotros vivíamos en los cerros y ellos nos bajaron al llano. Guadalajara en un llano, ¿vale? Yeah. Y establecieron la cuadrícula del poblamiento, de la urbanización, digamos, del altiplano mexicano, bajando de los cerros a los indios y concentrándolos para ganar en eficacia de la conversión. Y eso resulta letal en el momento de las epidemias. Como resultaba en Europa letal hacer procesiones. Porque cuando venía la peste y hacían procesiones, a pesar de que algunos médicos decían, no hagáis procesiones, porque las procesiones son una manera de contagiarse todavía más a la población, ¿no? José, si me permites, hay 4 palabras pedidas, vamos a ir dando brevemente. Marcelino, tú eres el primero. Gracias, Rafa. Encantado de verte sin mascarilla, Yolanda. Mira, Pepe, muchas gracias por la presentación, que ha sido enormemente enriquecedora. He aprendido muchísimo, ¿eh? A mí me interesa especialmente el vínculo con la actualidad, como creo que a muchos, ¿qué está pasando actualmente? Y en particular, ¿qué está pasando con el negacionismo, las teorías conspiranoicas que Joan ya ha evocado y demás, ¿no? Yo recuerdo en la anterior, no sé si llamarlo pandemia, supongo que está calificado como tal, del VIH-Sida, todo lo que ocurrió con respecto al negacionismo, y en particular este personaje, Thabo Mbeki, en África del Sur, que reunió expertos y que concluyeron que, bueno, que esto del VIH no tenía nada que ver con el SIDA, que era un invento cultural de Occidente, y vendió la moto en ese sentido, ¿no? Lo cual causó un daño extraordinario en África, con millones de muertos. Esa es mi interpretación, sin hablar del Papa que estaba a cargo en aquellos momentos, Papa Wojtyla. Bueno, a mí me interesa si pudieras elaborar, ¿no? Si pudieras desarrollar un poco este vínculo. ¿Por qué sucede este fenómeno del negacionismo? ¿Qué es esa reacción que el ser humano parece tener? ¿Y cómo lo vincularías con el momento actual? También desde el punto de vista propagandístico, político. Has mencionado la cuestión del virus chino, ¿no? De la propaganda del virus chino que hizo Trump. En esa línea, ¿podrías desarrollar un poco, por favor? Sí, bueno, a mí también me preocupa el engarce con la actualidad, naturalmente, y cuando empecé a estudiar esto, os confieso que jamás pensé que luego conocería una pandemia. También os confieso que algunas de las cosas que pensaba en 2014, 2015, cuando empecé a publicar cosas sobre esto, han cambiado, y han cambiado por mi experiencia personal en esto. Una de las cosas que me está haciendo reflexionar más en este momento, precisamente, es esta cuestión del negacionismo y tratar de entender qué otros mecanismos de construcción de la ignorancia había en la situación histórica que yo estoy investigando, que es la del siglo XVI. Porque los mecanismos de construcción de la ignorancia, eso que en término inglés, porque es como ahora conocemos estos términos, la agnotology, ¿no? La agnotología, los mecanismos de construcción de la ignorancia, en los cuales el negacionismo es uno de ellos, funcionan de una manera que hay que, digamos, deconstruir para entender, ¿no? De dónde viene y qué éxito tienen. Porque, claro, aquí una de las cuestiones del negacionismo no es tanto la construcción de la teoría que hay que transmitir, sino de la enorme eficacia que en algunos sectores tienen estas construcciones, ¿no? Construcciones que aparentemente quienes no entran en la agnotología, quienes no entran en el mecanismo de la ignorancia, vemos con una claridad meridiana que son falsas.
Pero claro, ahí nos estabañamos, chocamos, nos estrellamos contra un muro, ¿no? O sea, lo que hay que entender es más que los mecanismos de construcción de ese discurso negacionista, las razones de su éxito, aunque sea un éxito parcial y un éxito en determinadas poblaciones. Yo me quedo alucinado con, por ejemplo, las manifestaciones últimas en Viena, por hablar de las más recientes, ¿no? ¿Hasta qué punto eso tiene éxito, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa y quizá creo que ahí los historiadores, probablemente porque no habíamos vivido una situación de pandemia como en carne propia, ¿no? No nos habíamos planteado cómo esa agnotología en los momentos históricos que estudiamos nos podría servir para entender también algo de lo que está pasando en el presente. Ya sé que no he contestado, Marcelino. No, pero es no tengo una respuesta. Es una buena hipótesis para el futuro. Adolfo Díez tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido realmente fascinante. Primero, unas reflexiones sobre la diferente mortalidad entre los españoles y los indios en Mesoamérica. Hay 3 elementos epidemiológicos clásicos que a mí me parece que pueden ayudar a explicarlo. Primero es que los europeos venían de una larga historia de intercambio, tráfico de personas y mercancías entre varios continentes de varios siglos, que había originado ya bastantes epidemias tremendamente letales, y uno de los axiomas de las infecciones es que nunca matan al 100% de la población. Siempre hay un residuo de población que es resistente y sobrevive, o sea que probablemente había habido una selección de población más resistente y que inmunológicamente estaba mejor preparada, mientras que los indios que habían estado aislados y no habían tenido contacto con los europeos, pues estaban absolutamente inermes ante ese fenómeno de selección de los resistentes. Y luego que en todas las epidemias, también en la presente, es clásico que se mueren más los estratos socioeconómicamente más desfavorecidos. Y no debe de haber mucha duda de que los españoles en aquella época vivían bastante mejor en todos los aspectos: alimentación, condiciones de habitaje, nivel socioeconómico, etcétera, que los pobres indios, que encima pues los habían desplazado, los habían amontonado y los estaban sometiendo a una situación que realmente se había degradado. Y luego un pequeño apunte: yo creo que lo del negacionismo es una cuestión tremendamente compleja, porque ahí hay unos mecanismos de psicología social detrás que son muy difíciles de dilucidar, porque la otra cara del negacionismo ha sido como siempre las epidemias han sido utilizadas por determinados estratos de poder para ejercer mayor control sobre la sociedad. Últimamente, incluso en este último siglo, por el bien de la propia sociedad, y cómo probablemente ese mecanismo de dominación a través de la salud, en el cual alguien ha denominado la bioarcia, o el poder delegado de los expertos al servicio del poder político o económico dominante, como eso también puede originar reacciones que, desde luego en el caso del negacionismo, son irracionales, pero también son un fenómeno de reacción social ante una masiva implantación de mensajes de dominación y control, de los cuales también el poder socioeconómico y político se aprovecha durante las pandemias. Sí, sí, totalmente. Has explicado, Adolfo, mucho mejor que yo las razones de los europeos. Me gusta esto del término de bioarchia, pero esto se parece mucho al biopoder de Foucault, ¿no? Y creo que las reflexiones de Michel Foucault y su construcción del concepto de biopoder, en este caso, se aproximan a lo que tú estabas de explicar, ¿no? Que es el otro lado de la moneda. Creo que Joan Esteban, a ver, cierra el micro, por favor. Perdón. Cierra el micro, es que hay un ruido.
Perdón, Que solo hablan los dos que están. Eso es. Bien. Perdona, José, continúa. he cortado el sonido. Sí, corta el sonido, Adolfo, por favor. Sí, no, nada más era recordar el concepto biopoder de Foucault que precede a este de la bioartzia, ¿no? Que debe venir más de Alemania, me imagino, por el este, pero que se aproxima bastante uno al otro, ¿no? Y que es la otra cara del negacionismo, como bien dices, ¿no? Y ahí hay unos mecanismos que entran dentro de la construcción de la ignorancia también, porque también por parte del biopoder ha habido una voluntad de construcción de ignorancia, ¿no? Para poder implantar. En el poder colonial está muy claro, pero en el poder del capitalismo mundial actual también está muy claro, ¿no? Cómo fomentar determinadas ignorancias. Tener en cuenta el concepto este de agnotología lo crea Peter Gallison y esto estudiando cómo las compañías de tabaco norteamericanas fichan a médicos durante medio siglo para que expliquen que el tabaco no es malo. Y esto, ellos, el estudio de caso para construir el concepto de la agnotología es este. Si me permites, José, vamos a hacer las dos últimas intervenciones de Juan Pedro Martín Vide y Eduardo Fernández, que intervengan y luego tú mismo haces ya la síntesis. Juan, ¿quieres hablar? Pues toca la mano. Joan, tens una mà aquí abaix. Ara, muy bien. Pues venga, 3 últimas intervenciones. O Adolfo, derecho de réplica, Adolfo, venga. Abre el micrófono, Adolfo. Sí, que desde luego viene de Foucault toda esta reflexión, y el término bioarcia está acuñado por un filósofo español contemporáneo, cuya lectura aconsejo, que es Francis García Collado, que ha escrito un libro que se llama El virus como política y la política como virus. Está bien el título. A ver, Juan Pedro. Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla. Yo no soy del área, pero he tenido el gusto de ver 2 libros que he leído, el libro de Defoe y el libro de Manzoni. Y los tengo un gran recuerdo de los 2. Y no sé en cuál de los 2 me quedé pasmado de cómo la Iglesia organizaba procesiones y aglomeraciones, vamos a decir, para hacer rogativas en los casos de pandemias o de epidemias. Y para esto, leyéndolo en estos autores, me quedó como una lección de la historia. Y teniendo un historiador de la medicina, pues le quería preguntar si es verdad lo que has dicho de que los médicos españoles en el México de 1570 decían no hagáis procesiones. Me parece que es ¿cómo se dice? Una cronología, ¿cómo se dice? O sea, anacrónico, perdón. Que eso es No, al revés, muy adelantado. No, o sea, probablemente me he expresado mal. Los médicos empiezan a decir no hagáis procesiones un poco después. No me refería a la situación de 1577 en México. Pero sí, por ejemplo, en el diario de Miquel Parets sale en la peste de 1651 de Barcelona. Ya hay gente, hay médicos de la ciudad que insisten en que las procesiones son contraproducentes y que no se puede seguir haciendo. Y de hecho, el primer Te Deum se precipitan antes de, cuando acaba la primera ola y antes de la segunda, aquí abrimos las discotecas, allí lo que hacen es que abren las procesiones. Se precipitaron a hacer un Te Deum y volvió naturalmente la segunda ola y, bueno, la segunda vez, por ejemplo, no hicieron la procesión después del Te Deum. O sea que hicieron caso a los médicos de que había que tener cuidado un poco con los entusiasmos de las procesiones, ¿no? Y esto aparece, bueno, me encanta que hayas leído a Manzoni y a Defoe, yo creo que son 2 lecturas fantásticas. Creo que esto aparece más en Manzoni, ¿no? Porque evidentemente el Milán de los Borromeo, que es el Milán que queda retratado en la historia de la colonia infame, es el Milán de las procesiones barrocas, es el Milán de esa época, ¿no? Muy bien. A ver, Eduardo, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. He llegado tarde y no he oído la mitad.
Pero en cualquier caso, lo que he oído me ha gustado mucho. Muchas gracias por la charla, que ha sido apasionante. Bueno, yo creo por muchas de las cosas que se han dicho, de alguna forma, mi impresión es que de alguna analizamos lo que pasó históricamente hace 500 años con la óptica actual, ¿no? Es un poco, en cierta forma, lo que ocurre con la cancelación, con la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, juzgando con la óptica actual, yo creo que los españoles hicimos allí barbaridades, o hicieron, ¿no? Porque cada vez que voy a México y mis amigos mexicanos me recuerdan eso, las barbaridades que hicieron los españoles, siempre les respondo, bueno, serán tus antepasados, porque los míos no llegaron hasta allí, ¿no? E incluso no, la otra cuestión es relativa a lo que había antes, con este cambio social que había. Mi pregunta es si cuando llegaron los españoles, los aztecas seguían haciendo sacrificios humanos e incluso canibalismo, ¿no? Por lo que he leído últimamente, parece que había el número de sacrificios humanos que hacían anualmente era considerable, ¿no? Por decenas de miles de personas. ¿Y eso se interrumpió cuando llegaron los españoles o siguió haciéndose? O bueno, ¿cuál es desde el punto de vista histórico, cuál es qué es lo que ocurrió en ese aspecto? Sí, bueno, solamente una cosa previa. Yo también trato de evitar en todo momento la primera persona del plural hablando de personas del siglo XVI, nacieran donde nacieran o fueran de donde fueran. El hablar de hicimos, nosotros, ese nosotros a mí me parece nefasto. Yo creo que eso es la raíz de la historia nacional y de la historia nacionalista, y me parece que hay que abandonarla. Al menos los profesionales de la historia deberíamos abandonarlo. No lo hacemos, pero deberíamos abandonarlo, ¿eh? Y por lo tanto, distanciarse del foco que vamos a estudiar, ¿no? Creo que eso, un mínimo de objetividad en ese aspecto es necesario, a pesar de que la pasión evidentemente puede llevar a veces a identificarse o a utilizar esa persona del plural. Yo en general a mis alumnos, cada vez que intervienen y utilizan el nosotros para hablar del siglo XVI, les digo que se acabó, que eso sí que es un anacronismo, ¿no? Y que ese anacronismo no se debe hacer. En cuanto a la situación anterior, evidentemente los sacrificios humanos forman parte de la religión mesoamericana y se incrementaron ciertamente con motivo de la guerra contra los españoles, contra los españoles y contra los indígenas aliados de los españoles, los tlaxcaltecas y otros muchos que desde el principio se alían con los españoles para acabar con el poder mexica, ¿no? Lo que nosotros llamamos los aztecas es algo de una denominación un poco europea y confusa. Aquí de lo que hay es un imperio mexica que ha sometido a otra serie de poblaciones indígenas, algunas de las cuales comprenden que la mejor estrategia para acabar con el poder mexica es aliarse con estos 500 tipos que han venido encima de un caballo. Y es lo que hacen y es lo que ayuda a explicar el éxito, digamos, militar de la conquista. Y los tlaxcaltecas inmediatamente dejan de hacer sacrificios, pero los mexicas intensifican el rito de los sacrificios, porque los sacrificios van unidos a las guerras y a las guerras floridas que llamaban ellos, ¿no? A las guerras periódicas que todas las primaveras, en primavera-verano, se organizaban en el mundo mesoamericano. En el momento en que llegan los españoles y se abre una guerra general en todo el territorio contra los mexicas intensifican los sacrificios humanos porque intensifican el rito que les permite, digamos, ofrecer a sus dioses la victoria, para pedir la victoria en la guerra. O sea que esto, desde luego, los españoles lo utilizan como argumento para intensificar el hecho de los bárbaros aberrantes. No entro en lo del canibalismo, eso es una cosa muchísimo más complicada. Todo el mundo come carne humana cuando es enemigo cuando lo cuenta el enemigo. Muy bien, muchas gracias. A ver, Joan, venga.
tienes la palabra, brevemente. Abre el micrófono, abre el micrófono. Lo tengo abierto cuando no toca y lo cierro cuando... Exacto. Bueno, agradecerte la charla excelente. Yo no soy historiador, pero soy economista y por lo tanto Mucho peor. hago preguntas cabronas. Pero vamos a ver, una cuestión volviendo al siglo XVI que, no sé, me ha venido a la mente ahora, ¿no? Claro, estamos en un momento en que hay, se descubre un nuevo continente, mandar gente allí. Entonces resulta que entonces ahí hay unas mortandades acojonantes por enfermedades y tal. Pero claro, debe ser en el interés de la corona el minimizar el riesgo que corres si te montas en un barco y te vas a América a conquistar el oro. Y por lo tanto, ¿hasta qué punto esto puede haber generado un sesgo en el relato de los riesgos en los que corrían los españoles que iban allí versus los indígenas? Porque si no, claro, si la gente se acojona y no va, pues se acabó el imperio, ¿no? Permíteme, Pepe, antes de compartir que a José Pío haga la última intervención y tú ya con esto contestas y cierras. Sí. José Pío, te toca. Cuidado, hay interferencias. No. Algo pasa. Sí, ahora sí. Hay un eco, ¿no? A ver. ¿Ahora? No, cuando abres el micrófono, José Pío, hay una resonancia, o sea, habla menos. Además, la imagen está detenida, o sea, es un problema de conexión. Deja de abrirlo porque nos vamos a volver locos. La imagen de él se ha detenido completamente, o sea que tampoco... No. Si puedes chatear No. lo que vas a decir. No, a ver, José Pío, intenta hablar. Pruebo. No, resuena. No sé. Click here to stop it. Troubleshooting help. El lenguaje de los mudos. A ver. Bueno. Intentad todos apagar el micrófono, José Pío. Parece que tienes un acoplamiento. No sé si tienes dos sistemas de audio abierto, pero es una posibilidad. Bueno, de todas maneras, si bajas abajo de la pantalla, el tercer iconito por la derecha es un bocadillo. Puedes poner tu pregunta, si clicas ahí, esto es un chat, y puedes poner tu pregunta por escrito. Si no es demasiado larga, a lo mejor es la manera que puedes tener de hacerla. ¿Lo ves o no? Es en la parte inferior derecha de la pantalla, verás un icono que es un candado, después un triángulo, un cuadrado y un circulito, y al lado un bocadillo con 3 rayas. Si clicas ahí, eso es un chat. Bueno, mientras tanto, si quieres, Sí, Joan, pues ve contestando. Sobre el riesgo y la visión del poder colonial. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que cuando se emprende la aventura americana, no es América lo que se va a buscar. Y esto es importante. América es una sorpresa en negativo en buena medida, pero Sí. que hay que mantener, ¿no? Y luego lo que sí que es bastante estimulante para que siga habiendo colonos que quieran embarcarse en aquellas cáscaras de nueces y atravesar el Atlántico es naturalmente lo que traen y lo que aportan las naves cuando regresan, ¿no? Y esto es indiscutible, ¿no? La cantidad de oro, pero sobre todo inmediatamente la cantidad de plata que empieza a llegar, esto es difícil, y cualquier mecanismo de poder interesado en estimular la colonización bastaba con que alguien dijera lo que acababa de traer la flota de Indias, que llegaba 2 veces al año al puerto de Sevilla, ¿no? Y esto es un estímulo continuo. Más allá del riesgo, tener en cuenta, por otra parte, que la situación en Europa tampoco era
la que ahora vivimos, ¿eh? Quiero decir que ellos tenían pestes cada 10 años. Todo el mundo vivía por lo menos 3 epidemias a lo largo de su vida. Si tenía una vida normal en el siglo XVI, que la media de esperanza de vida eran 45, 46 años, vivía 3 epidemias a lo largo de esa vida, mínimo. Nosotros acabamos de vivir la primera, nosotros los del mundo, primer mundo, acabamos de vivir la primera y mirar cómo estamos. Entonces, claro, tampoco era tanto que contaran que allí había epidemias, bueno, también las había acá, O sea que no fallaba en ese aspecto la propaganda de estímulos. Perdón, creía que había desconectado el móvil. Fallo total. En fin. No, A ver si José Pío lo ha en el arreglado. chat tienes en la pregunta de José Pío y el comentario. Si lo abres, te lo voy a leer. José Pío quiere dar las gracias a Pepe porque me ha ayudado a cumplir los objetivos del día, aprender algo. Respecto a la situación actual de transmisión de teorías conspiranoides y falsedades, lo nuevo es el uso de las redes sociales sin principio de autoridad. Pienso, muy bien. Ahí tienes su comentario. Bueno, lo del principio, sí, de acuerdo. Lo del principio de autoridad, yo no. Quiero decir, la crisis del principio de autoridad en otros momentos de la historia también se ha dado, ¿no? Todo el mundo hemos aprendido en la escuela que en el Renacimiento la gran avance en el conocimiento del Renacimiento es que el principio de autoridad de los clásicos se derrumba, ¿no? O sea que lo del principio de autoridad no es el problema, creo yo. El problema de las redes sociales es la transmisión, digamos, con una rapidez y una eficacia brutal, ¿no? Y una extensión brutal de determinadas cosas que, por otra parte, siempre han estado allí. Las conspiranoias, el negacionismo. Lo que pasa es que ahora tiene una eficacia, y en eso José Pío tiene razón al señalar que eso sí que es un hecho diferencial, ¿no? Pero no porque no haya principio de autoridad o no, porque la crisis, digamos, del principio de autoridad viene de antes de la existencia de las redes sociales, la que estamos viviendo ahora, ¿no? El problema de los expertos y los profanos, etcétera, viene de un poco antes. Y en otros momentos de la historia no había redes sociales, pero sí que hubo crisis de autoridad, ¿no? O hubo una enorme crisis de autoridad a finales del siglo XVIII cuando la autoridad de la Iglesia se derrumba finalmente, ¿no? O sea que el problema no es el derrumbe de la autoridad, que se sustituye por otros mecanismos. El problema ahora es que esta extensión tan enorme, bueno, porque es global también, ¿no? El fenómeno de la extensión de las conspiranoias y de los negacionismos a través de este mecanismo, que por otra parte es una maravilla para el conocimiento y la difusión del conocimiento, que son las redes sociales, ¿no? Sí, no. A ver, José, a ver. José Pío, que vas a acabar con nuestros oídos, déjalo. Tienes dos ventanas abiertas y por eso reverbera. Cierra una. Tienes dos ventanas abiertas y reverbera. Cierra una. ¿Ahora? No, es que no. Sí, seguro, ¿eh? Joder. Ahora sí, es el audio acoplado, se te acoplaba contigo mismo. Bueno, lo siento mucho. Sí, completamente de acuerdo, Pepe. Lo que pasa es que esa democratización de la transmisión del conocimiento en manos de autoridad competente, lo digo con comillas, es una maravilla. En manos de farsantes e incompetentes es un gran peligro con el que vamos a tener que lidiar, no para hablar de este tema, sino en general de cualquiera. O sea que hay unos beneficios obvios y unos problemas tremendos que vamos a ver cómo los guisamos. Y por lo demás, de nuevo, ahora sí de viva voz, Pepe, muchísimas gracias por tu charla. Lo he disfrutado. Sí, gracias. Yo insisto, ¿no? Y creo que en otros momentos es curioso, pero bueno, tú lo sabrás a lo mejor, pero leeros el libro de Elizabeth Einstein sobre la aparición de la imprenta y la revolución de la imprenta, lo que decían algunos sobre
cuando apareció la imprenta. Es que no puede ser, porque está muy bien que imprimamos cosas buenas y que están autorizadas por la Iglesia Católica, pero las que no autoriza la Iglesia Católica, la imprenta es horrible y ha sido un azote que ojalá no hubiera existido nunca, ¿no? Hemos de tener, separarnos de ese discurso, ¿no? Aún así, evidentemente, los peligros que tiene el difundir determinadas cosas por las redes no los estoy minimizando ni mucho menos, ¿no? Pero no situemos en la cuestión de la autoridad, porque la cuestión de la autoridad se construye socialmente y ahora hay una crisis, insisto, que viene de antes, que viene de antes de la existencia de las redes sociales y que saldremos de ella de alguna manera, como salieron en el siglo XVIII, como salieron en el siglo XVI, pero no utilicemos, creo yo, el argumento del Pepe, peligro. el principio de autoridad es que te escuchemos a ti hablar de lo que has hablado y no a un cantamañanas que coja un micrófono y empieza a decir lo que le parece. Ese es el principio de autoridad. Bueno, pero eso lo construimos entre todos, porque quiero decir, nosotros hemos sido formados y educados en unos determinados usos, ¿no?, del intelecto, de la razón y del diálogo. Lo que hemos de tratar es de seguir reivindicando eso delante de quien sea y frente a quien sea. Naturalmente que sí. Muy bien. Bueno, pues compañeros y camaradas, Muy bien. hoy ha sido una tertulia bastante prolongada, pero ha merecido la pena, ¿eh? Yo, como José Pío, he aprendido un montón de cosas, ¿eh? Y además el punto de vista de Pepe está, yo creo que es bastante... Tenemos que escuchar a los historiadores, ¿eh? Porque se aprende mucho de ellos, ¿eh? Y en fin, esta es la conclusión. Para el mes que viene voy a intentar, tenemos un par de tertulias interesantes en perspectiva. De modo que por ahora, pues buenas noches a todos. Yo creo que hemos disfrutado mucho. Pepe, te reitero, muchísimas gracias. Ya eres miembro de la tertulia, o sea que te convocamos para la próxima y esperamos que la opinión de historiadores, que tenemos algunos en la tertulia, pues nos ayuda a veces a entender en profundidad las cosas que nos parecen nuevas y que en el fondo son repetición de ciclos en el que la humanidad se mete de vez en cuando, incluido el tema de las redes sociales. Los bulos siempre han existido y eso y los pogrom que han mencionado, por ejemplo, o los pogrom sobre los judíos, pues son lo que eran el producto de las redes sociales de la época. Se busca un buen culpable y se le pasa por la piedra. Bueno, buenas noches a todos y hasta Gracias, la vista. buenas noches. Adiós. Y muchas gracias por todo. Venga, Chao. hasta la vista.